Hola, hola hermanos, paz y bien, bienvenidos a un jueves de tema. Abba Padre, Dios del cielo, Abba Padre. Bueno, ahora con la situación, con la pandemia, con lo del coronavirus, ahora todos tenemos que ser youtubers, ¿no? Bueno, en esta oportunidad Camila y yo les vamos a compartir un tema, un tema en video acerca de el primer tema de la catequesis de confirmación, que es Adán y Eva. No me diste un espíritu. Buenas noches hermanos, paz y bien. Hoy con Sergio les vamos a hablar sobre Adán y sobre Eva. Para hablarles sobre Adán y Eva tenemos que ver lo que es la historia de la creación. La historia de la creación la encontramos en el primer libro del Génesis. Ahora, en el primer libro del Génesis se nos narra que Dios creó el mundo en 6 días, siendo la última de sus creaciones el hombre y la mujer. ¿No? Siempre que Dios terminaba de crear, por ejemplo, cuando separó el día de la noche, en el libro del Génesis nos dice, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Pero después de crear al hombre y la mujer, se nos dice que y vio Dios que era muy, muy bueno. Entonces, después de la creación del hombre y de la mujer, se dice que la creación de Dios era completamente perfecta. Pero en el segundo libro del Génesis se nos narra la historia de la creación de forma un poquito diferente. ¿Qué quiere decir? Se nos dice que Dios creó al hombre del polvo y que después de soplarle su aliento, cobró vida. Y Dios crea al hombre porque cuando creó el mundo no existía quien pueda cultivar, arar o sembrar las plantas para que éstas tuvieran vida. Entonces Dios creó al hombre y después de la creación del hombre, Él hizo no desfilar a los animales delante de Él para que los fuese nombrando, uno por uno. La intención de Dios al crear los animales, según el libro del Génesis, el segundo libro del Génesis, fue la de que el hombre tenga compañía. Pero Dios se dio cuenta que esta compañía no era la que iba a complementar al hombre. Entonces fue por eso que lo hizo dormir en un profundo sueño y a partir de eso se creó a la mujer, o sea, de una de sus costillas. Ahora, ¿cuál fue el propósito de que Dios nos creara a nosotros? El propósito de la creación del hombre es amor. Dios nos creó por amor. Como sabemos, el amor es expansivo. Es decir, el amor no se cierra en uno mismo. Y el ser el amor expansivo, es decir, darse uno mismo, Dios nos creó a su imagen. Por ejemplo, uno de los ejemplos de que el amor es expansivo es la llegada de nuestro Señor Jesucristo y también el Espíritu Santo, ¿no? Para que al introducir el Espíritu Santo en nuestra vida, lo que Dios busca es santificarnos, es decir, introducir en nosotros la divinidad. ¿Y de qué forma se consigue esto? Dejando que Dios habite en nosotros. Pero ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es de que muchas veces el hombre le da la espalda a Dios. El hombre le da la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, nosotros caemos en el pecado. Y cuando caemos en el pecado es que nosotros rompemos nuestra comunión con el Señor. Ahora, Adán, al encontrarse con la mujer, se da cuenta que ella era igual a él en dignidad, pero que no era precisamente un copy-paste de él, sino que en dignidad eran iguales, pero que al ser diferentes ellos se complementaban. Entonces, dentro de la creación de Dios estaba el jardín del Edén. Como ya sabemos, en el jardín del Edén había un montón de árboles, un montón de frutos, pero habían dos importantes: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo que podrían comer de todos los frutos que estuviesen en el Edén, menos del árbol de la ciencia y de la vida. Porque al comer de ese árbol morirían irremediablemente.
Entonces, desde un comienzo, Dios les dijo, ¿no? No comas de este árbol porque si comes de él, morirás. Ya. Entonces, como sabemos, también existió un ángel que se dice que era el más hermoso de todos y según cuentan era el favorito de Dios. Ese ángel tenía un nombre y el nombre de ese ángel era Luzbel. Ahora, ¿qué pasa con Luzbel? Dios le contó a Luzbel su plan que él tenía con el hombre. Dios le dijo a Luzbel que él quería que el hombre no llegara a alcanzar la divinidad y que llegara a estar con él, no en que convirtiera en la vida eterna. Y Luzbel dijo que no, o sea, de que cómo podía tener una creación que fuera superior a él. Entonces se rebeló contra Dios y es por eso que él y algunos otros ángeles lo siguen para que el plan de Dios con el hombre no se cumpla. Como dijo Monseñor en una de sus charlas para catequistas, Luzbel le dijo al ángel, verás que tu plan sobre el hombre no va a lograrse y yo voy a encargarme de eso. Es por eso de que Luzbel, como les dije, fue expulsado y se llegó a convertir en el más malvado de los ángeles. Y citando nuevamente a Monseñor, como Monseñor dijo, Luzbel sigue siendo un ángel y al ser un ángel es más poderoso e inteligente que el hombre. Ahora, San Pedro nos dice, sed soberbios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos quiere decir de que el príncipe de las tinieblas, más conocido como el diablo, que diablo significa dividir o el que divide, busca que nosotros rompamos constantemente nuestra relación con Dios y así caigamos en el pecado. Ahora, les comento esto porque lo que hace el demonio es, como les dije, dividir creando sospechas, dividir y haciéndonos desconfiar y dudar del amor de Dios. Como sabemos, en el libro del Génesis, Eva habla con la serpiente y esta la engaña para que ella coma del árbol de la ciencia y de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Para engañarla, la serpiente le pregunta a Eva, no, Eva, ¿por qué el Señor no quiere que, o por qué Dios no quiere que tú comas de todos los árboles, de todos los frutos que hay en el Edén? Y Eva le dice, no, sí puedo comer de todos, menos de aquel árbol. Y le señala, no, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y él le dice, ¿sabes por qué no quiere que comas de él? Porque cuando comas de él, se te van a abrir los ojos y vas a ser igual a Dios. Entonces eso tentó muchísimo a Eva y Eva estiró la mano, sacó el fruto y se lo comió. Entonces, el pecado de Eva, ¿cuál fue? Estirar la mano y sacar el fruto. ¿Por qué? Porque al sacar el fruto desconfió de Dios, del amor que Dios le tenía a ella y eso la hizo caer en el pecado. Después Eva fue y le dijo a Adán, no, si tú comes este fruto vamos a ser iguales a Dios. Entonces él comió también del fruto. Ahora, el diablo o el demonio es conocido como el príncipe de la mentira. Entonces esa fue la forma de que él engañó a Adán y Eva para que ellos cayeran de la gracia de Dios y cometieran el primer pecado mortal, que fue por el que todos nos condenamos, el pecado original, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el demonio con esto? El demonio busca que desconfiemos de Dios, como ya les comenté, y busca que nos cuestionemos y así hacernos caer en el pecado, porque al enredarnos la cabeza, haciéndonos dudar de lo que Dios quiere para nosotros, que es lo mejor, Él dice, no, lo mejor es lo que es ese pequeño gustito que te hace caer en el pecado. Eso es lo mejor para ti, eso es lo que te conviene. Aparte, un gustito pequeño no le hace daño a nadie. Lo que quiere el demonio es que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Entonces, como ya les estaba comentando, cuando ellos comieron del árbol se les abrieron los ojos y cayeron en cuenta de su desnudez. Ahora, la desnudez en este caso no tiene que ser vista como que estaban sin ropa. La ropa es mencionada varias veces a lo largo de la escritura y el que ellos se vean despojados de su vestimenta es que se dan cuenta de que están en falta, de que están en pecado, que están desprotegidos. ¿Qué quiere decir la ropa? La ropa es protección. Entonces ellos al verse desnudos se dan cuenta de que ya no están protegidos, se sienten desprotegidos y desconfían.
Entonces, cuando Dios baja a buscarlos, ¿no? Y no los encuentra, y cuando llama a Adán, Adán le dice, no, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿es que acaso tú has comido de aquel árbol que yo te dije que no comas? Y él le dijo, no, pues que sí había comido. Y allí es que Dios les dijo, ¿no? De que Él les había advertido de que si ellos comían del árbol de la ciencia y de la vida, les iba a llegar la muerte. No, pero como nosotros sabemos, Dios no nos ha creado a nosotros para la muerte. Dios nos ha creado para la vida divina. Pero esta siempre se rompe con el pecado, porque al pecar nosotros rompemos nuestra relación con Dios. Es por eso que con la entrada del pecado, contra la entrada del pecado llegan varias consecuencias. Una de estas, como ya les mencioné, es el miedo. Y la relación con Dios cambia, y en vez de seguir siendo una relación de amor, pasa a ser una relación de miedo, de no hago esto porque voy a recibir un castigo, ¿no? Entonces, cuando nosotros pecamos, lo que generalmente se hace es buscar echarle la culpa al otro. Se le busca echar la culpa a la otra persona, buscamos excusas o se culpa a Dios por último, porque por todos los pecados que cometemos. ¿Y por qué pasa esto? Monseñor dijo en una de las charlas para catequistas que cuando uno reconoce su culpa, es decir, cuando uno reconoce su pecado, se condena. Entonces, como ya les dije, ¿qué es el pecado? Romper la relación con Dios. Entonces, ¿por qué Dios sacó a Adán y Eva del paraíso? ¿Lo sacó por castigo? Si esa es la respuesta que estás pensando, déjame decirte. Entonces yo también me quedé con una duda. Cuando leí esto también, cuando escuché la charla de Monseñor sobre Adán y Eva, yo también me quedé pensando, porque yo también pensaba de que fue un castigo que al echarlos del Edén, Adán y Eva, o sea, estaban castigados, el Señor los castigó. No pensé que el Señor se había vengado, ¿no? Pero sí pensé que era un castigo. Eh, Sin embargo, mm, es hasta un poco contradictorio, ¿ya? Porque todavía Monseñor explica de que el Señor tuvo mucha misericordia con Adán y Eva al echarlos del paraíso. Ahora, ¿por qué? Porque pasa de que en el paraíso habían dos árboles, ¿verdad? Ya estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Ya está, ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasaba? De que como ya habían desobedecido al Señor al comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, pasaba que si es que comían del árbol de la vida, iban a morir para siempre, porque Adán y Eva estaban en pecado, no estaban en comunión, no estaban en comunión con Dios, habían roto esa comunión, la habían roto al desobedecer, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Señor no se pudo arriesgar a que Adán y Eva vuelvan a comer de otro árbol, en este caso del árbol de la vida, porque si comían de ese árbol iban a morir para siempre. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Hay una parte en la Biblia que justamente en el Nuevo Testamento, que San Pablo explica sobre el árbol de la vida y qué pasa con los que comen del árbol de la vida. Mira, por ejemplo, dice, me parece que era en Primera de Corintios. En Primera de Corintios dice de que, a ver, vamos a esperar, ya, vamos a esperar. Tienen también que desarrollar la paciencia cuando no encuentre el texto. Ya, acá está. Primera de Corintios 11:29. En Primera de Corintios 11:29 dice, el que come y bebe el cuerpo y sangre de Cristo estando en descomunión, come y bebe su propia condena. ¿Por qué? Hay un escrito de San Gregorio Magno, si mal no recuerdo, que explica de que el árbol de la vida era Jesús. El árbol de la vida era Jesús. Entonces, cuando uno no puede comulgar estando en pecado, estando separado de la presencia de Dios, los hermanos capuchinos nos enseñan que no se puede hacer eso. Hay que confesarse, no se puede comulgar. Lo mismo pasaba con Adán y Eva. Pero nosotros tenemos el pecado el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y bueno, todo lo que viene después. Pero Adán y Eva no estaban en comunión con Dios, entonces no podían comer del árbol de la vida, no, el Señor no se podía arriesgar, ¿ya? Entonces, el echarlos del paraíso del Edén fue un acto de misericordia del Señor, fue un acto de amor. Y lo que sí le dice a Adán y Eva son las consecuencias que va a tener su decisión.
Porque cada decisión tiene consecuencias, ¿verdad? Consecuencias buenas y consecuencias malas. Tú decides. El Señor hace, lo que el Señor hace con Adán y Eva es explicarle las consecuencias que va a tener su acto de desobediencia. Su acto de desobediencia, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que si es que chocas el carro de tu papá? O sea, no esperes que va a ir y te va a aplaudir, ¿verdad? O sea, de hecho que va a tener una consecuencia. ¿Qué pasa si es que, no sé, malogras la olla de tu mamá? ¿Qué pasa si es que te malgastas la pensión de la universidad? O sea, todo acto malo tiene una consecuencia. Todo acto malo tiene una consecuencia. Mm, Ahora, lo que hace el Señor con Adán y Eva es explicarles la consecuencia que va a tener ese acto. Ese acto de despedazo más no era un castigo. Como ya hemos visto, fue un acto de amor que el Señor haya expulsado del paraíso a Adán y Eva. Porque los amaba, porque fácil hubiera sido para el Señor, hubiera sido fácil, por ejemplo, no sé, hacer así y que desaparezca Adán y Eva y que nunca nada de eso ha pasado. Pero eso no puede haber pasado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el Señor no puede hacer eso? ¿Saben por qué el Señor? Porque el Señor no puede ir en contra de sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Ya? Ya está ahí. Dios es amor. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Corintios 13, el amor todo lo soporta, todo lo perdona. ¿Qué más estaba? ¿Qué más estaba? En Corintios 13. Eh, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es Dios. Entonces, eh, el, el amor que tiene Dios, el amor no cierra a la otra persona, no puede ir en contra de la otra persona. Entonces el Señor no podía ser así y que desaparezca Adán y Eva, no podía hacer eso. No podía hacer, simplemente eso iba en contra de Él, porque Él nos ama. Él amaba a Adán y Eva, Él ama, perdón, a Adán y Eva. Él te ama a ti y me ama a mí. Entonces Él no puede hacer así, que todo desaparezca porque eso sería ir en contra de nosotros. Eso sería ir en contra de nosotros. Y como Dios es amor, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Entonces, bueno, volviendo a lo otro, el Señor les explica las consecuencias de los actos negativos a Adán, de su acto negativo, del acto de desobediencia, ese acto malo, ese acto negativo, a Adán y Eva. A Adán, ¿qué es lo que le dice a Adán? Le dice, comerás con el sudor de la frente. Y a Eva, sentirás dolor en el parto. Ya, esas fueron, eso pues fue la consecuencia, ¿no? Que tuvo el acto de desconfianza, el acto de desconfianza que tuvo Eva y que tuvo Adán con el Señor, porque ellos no se fiaron de lo que el Señor dijo, prefirieron creer a la serpiente, ¿verdad? Pero, sin embargo, no todo se queda ahí. No todo se queda ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no todo se queda ahí? Pasa que, pasa que, o sea, justamente después de explicarle las consecuencias del acto negativo que han hecho, les da una promesa. Y por ejemplo, dice, a la mujer le dice el Señor a Eva, pondré enemistad entre tú y tu descendencia, y tu descendencia le pisará la cabeza, mientras tú acechas su calañar. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos promete que vamos a poder vencer, que vamos a ser vencedores, que alguien de la descendencia de esa mujer le va a pisar la cabeza, a la serpiente. Y bueno, la única forma de matar a una serpiente es pisándole la cabeza. Si es que la cortas por la mitad, la serpiente no se vuelve a crecer, me parece. La única manera de matar a la serpiente es pisándole la cabeza. Y eso es lo que el Señor nos promete. Entonces, desde el primer pecado, desde el primer instante, desde los primeros hombres, el Señor nos da esa promesa. Nos da la promesa de la salvación, la promesa de Jesús. Desde el primer momento el Señor se pone de nuestro lado. El Señor se pone de nuestro lado. Eso es algo muy hermoso. Desde el primer momento el Señor se pone de nuestro lado, de tu lado, de mi lado. El Señor no nos deja solos. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Ahora viene el tema de la esperanza. Justamente lo que les comentaba, ¿verdad? Adán y Eva no se fiaron del amor de Dios. No se fiaron del amor de Dios. ¿Por qué? Porque dudaron. Dudaron de lo que Dios les dijo y prefirieron creer a la serpiente.
Pero ¿qué pasó con Jesucristo? Jesucristo, aún estando en donde estuvo, estando colgado en esa cruz, la serpiente seguía. La serpiente seguía ahí tentando que Jesús, bájate, ¿acaso no eres Dios? Bájate de la cruz. ¿No que eres el Hijo de Dios? Eso no era lo que le decía los maestros de la ley a Jesús ahí. Eso era lo que le decía, justamente lo que en el Vía Crucis como Jufra representamos. En las actuaciones, los maestros de la ley, eso es lo que le dicen a Jesús. No que eres Dios, bájate pues. ¿Y Jesús qué hace? Jesús en ese momento recita un salmo. Y aquí está la diferencia, y aquí está la gran diferencia entre Adán y Eva y Jesús. Que Jesús sí confió en Dios. Sí confió en Dios. Jesús, mientras ellos le decían eso, Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa frase que él dice es parte de un salmo. Salmo 21. Es el Salmo 21. Y dice, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿no soy un hombre? Es como que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Acaso yo no soy un hombre? Y luego en ese mismo salmo dice más abajo, verdad pues, yo no soy un hombre, soy un gusano, desprecio de la gente, asco del pueblo. Son palabras fuertes. Pero Jesús, ¿por qué dice eso? Porque Jesús decidió cargar con nuestros pecados, decidió llevar nuestra carga. Entonces Jesús solamente repetía ese salmo y no se rebelaba ante Dios, no le exigía a Dios, no renegó de Dios. Jesús era como que le decía al Señor, mira, yo decidí llevar con los pecados, yo sé cuál es la consecuencia del pecado, yo la sé, así que no me atrevo a pedirte más, porque tú solamente estás siendo justo, tú estás siendo justo, así que Elí, Elí, lama sabactaní, no soy un hombre, soy un gusano. Y Jesús seguía recitando el salmo, y justamente es ahí donde está la diferencia, porque Jesús no renegó, Jesús obedeció hasta el final. Incluso al final hay otro salmo que dice, en las últimas palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese también es parte de un salmo. No lo apunté aquí. Es parte de Salmo 30. No estoy tan seguro. Me parece que es el Salmo 30. Pero en ese salmo dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. O sea, hasta el último momento Jesús se fía del amor de Dios. Jesús confía en el Señor. Jesús confía y sabe que Él no lo va a defraudar. Entonces por eso Jesús no se revela. Por eso es que Jesús confía y no reniega y sabe de que el Señor está manejando su vida. Y no sabe cómo, pero confía, tiene una esperanza. Su esperanza no es quebrantada. Y es ahí donde es la diferencia. Por eso es que Jesús es el nuevo Adán. Entonces, ya para ir concluyendo el tema, hermanos, simplemente esto nos deja un mensaje, ¿no? Un mensaje nos deja un mensaje de esperanza, nos deja un mensaje muy alentador, que es, al igual que Jesús, cuando las cosas se pongan mal, cuando las cosas no las veamos sin ninguna salida, lo veamos oscuro, cuando sintamos que estamos solos, es ahí donde el Señor no quiere que nos fiemos de Él. Es ahí donde el Señor te dice, confía, sigue confiando, fíate de mí. El Señor no te va a defraudar. No te va a defraudar. Así el mundo se venga abajo. Así estemos pasando por la pandemia que estemos pasando. Así vengan otras pandemias. El Señor es fiel.
El Señor es fiel y no se va a olvidar de ti y no se va a olvidar de mí. Y Él no miente. Y Él no miente porque Él es un Dios verdadero. Él es un Dios que dice la verdad. De todo corazón, hermanos, les pido que aprovechemos estos videos de crecimiento, las reuniones de la Jufra de los días sábados por el Meet, los juegos de Carlos Quispe de Kahoot, David que nos afeita, los hermanos que están como el prepap. Son oportunidades que el Señor nos da. Son oportunidades que el Señor nos da para seguir en sintonía con Él. Así que no seamos necios. No hay peor ciego que Él no quiere ver. Y ahora tenemos, hermanos, todas las herramientas para poder estar conectados con el Señor por medio de la Jufra. Así que mucho ánimo, hermanos. Ya nos vemos. Paz y bien. Santo es el Señor, y aquí estoy, aunque mis labios son los de un pecador. Y bueno, hermanos, antes de que me olvide, los que estén viendo esta parte del video, por favor, inscríbanse con Camila. Envíele un mensaje para que se puedan inscribir, porque el día sábado, antes del Kahoot, va a haber un sorteo y queremos que participes. Va a haber un premio, así que queremos que la mayor cantidad de hermanos pueda participar. Saludos, paz y bien. Fuego en mi interior, y ahora brillo como el sol, no puedo contener.